Caldo teológico. ¿Qué quiere decir eso? Caldo teológico. Pero lo que sí queremos decir es que hubo un momento en el desarrollo de la reforma, un poco antes de la reforma, que hubo muchos conceptos que comenzaban a mezclarse de varios trasfondos. Pero déjame, antes que llegamos a ese punto, vamos a decir eso. Solo 2 veces en la historia humana se ha intentado basar o fundar una nación sobre principios de Dios o principios bíblicos. Obviamente, la primera vez que esto sucedió era con Moisés y el pueblo que se llama Israel, o los judíos de hoy. Y obviamente, aunque Israel no siempre respondía como Dios quería, este proyecto, pudiésemos decir teológico de gobierno, exacto, ¿verdad? Fue exitoso. Y hasta hoy tenemos judíos por todos lados en el mundo, pero ellos sí están básicamente dando lealtad o están siguiendo los principios que les fue dado para basar el éxito de sus vidas individuales y el éxito de su nación, ¿verdad? Y hoy mismo, desde 1948, han vuelto a tener su propia nación. Entonces, esta es la primera. La segunda vez que en la historia humana, hace básicamente como 500 años, o no tanto, pero era lo que llamamos la Reforma Protestante. Entonces, en la Reforma Protestante, que sucedía más o menos por 1300, 1500, hubo muchos grupos que comenzaban a escudriñar las Escrituras y ver que lo que estaba sucediendo, como la iglesia era, como el gobierno era también, que no era según las Escrituras. Y varios de las personas que llamamos reformadores se protestaron, ¿verdad? Por eso fueron a un Lutero. Lutero era un sacerdote católico, pero él protestó cuando veía como la religión en cual él estaba metido y profesando era contra de lo que decía la misma escritura, ¿verdad? Y que era incompatible en muchas áreas. Entonces, en cierto sentido, Lutero pues, protestó y dijo, este no es correcto. Pero no solo Lutero protestó, hubo varios de esta época de la historia que como que estaba levantando sus manos, en el sentido que no estamos conformes. Nosotros creemos, como ellos, que la escritura es la autoridad final de todos los asuntos en la vida. Es la autoridad final de nuestras vidas individuales, de nuestras familias, de nuestros gobiernos, de nuestros trabajos. Entonces, y sabemos que esos conceptos, estos principios, fueron dados con un motivo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 4 fueron dados con el motivo de qué? Que te vaya bien y que vive largos días. Exacto. Entonces, estos reformadores seguían levantando sus voces. Varios fueron perseguidos, ¿verdad? En movimientos enteros fueron perseguidos, tanto que comenzamos a ver una salida de muchos de ellos de varios países en Europa y vinieron a lo que se llamaba el Nuevo Mundo. Este comenzaba más o menos por 1642. Estaban los peregrinos, todos nosotros hemos oído de ellos. Estaban los puritanos reformados, más que 20,000 de ellos vinieron al Nuevo Mundo. Hubo muchos católicos piadosos en el sentido de que ellos eran temerosos de Dios y estaban respondiendo a Dios y no estaban de acuerdo con lo que le estaba sucediendo en sus países residentes donde ellos estaban. Vinieron al Nuevo Mundo también, ¿verdad? Hubo judíos, hubo una tremenda persecución en esta época de los judíos y muchos judíos vinieron al Nuevo Mundo también. Este sucedía durante lo que, en paréntesis, la Santa Inquisición. Entonces venían muchos judíos también. Hubo un grupo que se llamaba Quakers o tembladores y nos damos cuenta hoy que ellos fueron tan tocados por la presencia de Dios que comenzaban a temblar. Por eso se llamaba Quakers o tembladores. También hubo un grupo que se llamaba anabautistas,
¿verdad? Y ellos numerosos vinieron también. Hubo el masacre de San Bartolomé que sucedió en Francia y pues las cifras variarían mucho, ¿verdad? Pero más que por lo menos 10,000 y muchos dirán muchos más, fueron asesinados en un día, perseguidos, ¿verdad? Por esas perspectivas protestantes de la escritura. Entonces muchos de ellos vinieron al Nuevo Mundo, más que 400,000. Luteranos vinieron también, más que 20,000. Entonces lo que yo quiero que tú agarres por un momento, ¿verdad? Es que varios trasfondos teológicos, pero todos en la onda de la Biblia, todos en la onda de honrar a Dios, todos en la onda de la Biblia es nuestra, digamos, medida de vivir. Debemos ordenar nuestras vidas y todo lo que hacemos según las Escrituras, ¿verdad? Entonces, y vinieron por cientos de miles al Nuevo Mundo. Entonces, si ¿por qué? Este es lo que, el término que este se llama es libertad de conciencia. O en el Nuevo Mundo no hubo un gobierno diciendo que tenías que ser de cierta religión, pero en el Nuevo Mundo tenía libertad de conciencia. Entonces, y lo que sucedía es que cada grupo está escudriñando las Escrituras, cada grupo está teniendo conclusiones muy fuertes, cada grupo está ordenando sus vidas según esto, y básicamente en cierto sentido era un tremendo caldo teológico, en el sentido de que alguien ponía las zanahorias, alguien ponía papas. Entonces, y de las varias perspectivas que estaba funcionando aquí en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Pero hizo un caldo teológico muy rico ¿en qué? En el sentido de cómo hay un grupo de personas que están formando gobiernos, hay un grupo de personas que están formando gobiernos o gobiernos de colonias, posteriormente estados, y todos tienen su conciencia muy atinada y afinada con Dios mismo, vía las Escrituras. Un versículo muy importante, Salmo 132, dice que Dios ha tomado la Escritura y lo ha puesto al mismo nivel de su nombre. O si dijésemos, ¿qué son las, digamos, jerarquías del universo? Sería Dios, sería su palabra y sería la autoridad delegada. Entonces Dios hizo algo muy importante. Aunque su palabra era número dos en la jerarquía o niveles de autoridad, Él elevó su palabra para el mismo nivel de su nombre. Haz esto conmigo. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos está diciendo lo que está dispuesto a hacer y lo que no está dispuesto a hacer. Entonces cambia la jugada, porque ahora Dios dijo en su palabra que podemos hacer eso. Entonces comenzaron a creer. ¿Y qué sucedió? Pues Dios respaldaba lo que Él decía en su palabra. Obviamente la palabra de Dios subraya los conceptos de integridad, subraya los conceptos de honestidad, subraya los conceptos de honra, subraya los conceptos de lo que llamaremos una persona madura, ¿verdad? En el sentido moral y en todo eso. Entonces, y es donde comenzamos a ver estas características subir en lo que llegaría a ser sus políticos o sus gobernantes. Comenzamos a ver estas tendencias dentro de todos los que estaban participando en la formación de este nuevo mundo. Pero algo que sí queremos subrayar es que tenía libertad de conciencia. Ahora, su libertad en el sentido se frena si tú quieres imponerlo, o alguien dijo, tu libertad de conciencia, tu libertad de expresión termina con mi cara y tu puño. En el sentido, en tu mundo,
Y en tu lugar de influencia tú tienes libertad, pero no en el mío, ¿verdad? Y esto es lo que comenzaba a suceder, lo que estaba sucediendo. Entonces, y esto es lo que queremos ver, y la razón que estoy diciendo esto es que las dos naciones estaban fundando sus principios o sus leyes y todo eso bajo la revelación que estaba siendo puesto por sus líderes. En el caso de los judíos, Moisés, Aarón, los 70 ancianos. En el caso de los Estados Unidos, lo que llamamos los fundadores de los Estados Unidos. Muchos de sus nombres son de renombre, como George Washington, Jorge Washington, Thomas Jefferson, John Adams y muchos más, y los presidentes posteriores. Pero algo interesante, ¿verdad? Y queremos ver es que iban formando sus leyes y baso ciertos conceptos que se hallaba en las escrituras. Y en este contexto me gustaría, y sabemos que mientras que el caldo teológico seguía siendo predicado de los varios perspectivos, los conceptos siguen creciendo, conceptos siempre tienen consecuencias, y comenzaba a haber una tremenda diferencia en lo que estaba sucediendo en el mundo antiguo con la libertad de conciencia y libertad en general, y lo que sí estaba buscando nacer en el nuevo mundo. Entonces, sí sabemos que eventualmente hubo una separación de lo que hoy se llama los Estados Unidos. Hubo una guerra de 7 años mientras que ellos iban distanciándose de Inglaterra. Y podemos platicar más de esto. Pero lo que sí me gustaría subrayar en este momento es eso. Un periodista de aquel tiempo hubiera sido ya después, creo que durante el tiempo del tercer presidente, cuando todos los originales, todos los que habían sido tan activos en la Declaración de Independencia, en la formación de la Constitución, en la Carta de los Derechos que está en la Constitución, la mayoría de ellos todavía estaban vivos. Entonces un periodista se acercó a uno de los presidentes, creo que era John Adams, y le preguntó qué provocó la revolución o la separación norteamericana de Inglaterra. Entonces, si el presidente ni siquiera lo pensaba, dijo quien lo provocó eran los pastores. Quien lo provocó eran los pastores. Ahora, tú pudieras parar aquí. Quien provocó la libertad eran los pastores. Quien provocó la bendición de poder ser libre son los pastores. Quien provocó que puedes tener libertad de conciencia o adorar a Dios según la Escritura, no según la religión, no según, digamos, el gobierno, pero según la Escritura, eran los pastores. Entonces preguntó, ¿quién provocó la revolución norteamericana? Y él contestó luego, los pastores. Ahora, paréntesis, yo creo que estamos en un momento, amigos, que necesitamos otro grupo de pastores que entiende que los púlpitos básicamente somos los encargados de producir lo que estará en nuestras calles. Sí, me explico. Yo me acuerdo que un día estuve sentado en mi jardín enfrente y estuve orando, quejando, intentaba inventar una palabra, quejando, ¿verdad? Porque sí estuve quejando acerca de los sueldos miserables que estaba ganando mucha de la gente en nuestra iglesia. Y mientras que oraba, pues estuve quejando acerca de el gobierno, en el sentido corrupción y este tipo de cosas. Y mientras que estuve orando, me hallaba diciendo, Dios, alguien necesita poner una escuela, una institución para la formación de líderes, porque mira el problema que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Con toda esta falta, y todos estos problemas es falta de liderazgo.
Entonces, en este momento, el Espíritu Santo me habló bien claro y me dijo, ¿y Richard? ¿Qué es la iglesia? Es como que alguien me hubiera echado un cubete de agua fría. ¿Qué es la iglesia? Entonces, para mí, la iglesia era un lugar donde pues venimos, adoramos a Dios, ¿verdad? Esperemos que el Espíritu moviera en una manera sobrenatural, oramos por las necesidades, enseñamos la Escritura un poco y vamos a nuestra casa. Pero en ese momento el Espíritu me está diciendo otra cosa. Me está diciendo la iglesia es el lugar donde yo estoy formando los líderes de la nación. Y desde aquel momento yo comenzaba a hacer las cosas muy diferentes dentro del contexto de nuestra iglesia. Seguimos cumpliendo con lo que llamamos que es una iglesia en su sentido básico, pero entendimos, ¿verdad?, que la misión de la iglesia es proveer los líderes de nuestra sociedad, los líderes religiosos o cristianos, los líderes de gobierno, los líderes de negocios, los líderes de educación, los líderes sociales. Este es nuestro deber. Sí, y así me sentí en este día. Pero este era un día de redefinir las cosas para mí. Y yo espero para ti también. Entonces, el mismo reportero tenía la oportunidad de estar en Inglaterra no mucho tiempo después y tenía el dicho de poder entrevistarse con el general que estaba encargado de las fuerzas inglesas durante la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces, estando con el general, ese reportero le hizo la misma pregunta. Entonces, la pregunta básicamente era esta. ¿Qué provocó la revolución, la separación de los Estados Unidos, de lo que hoy es los Estados Unidos de Inglaterra? Y a su asombro, el general contestó luego, los pastores. Wow. Entonces, creemos que este es algo muy importante de lo que estamos platicando hoy, ¿verdad? Y lo que vemos es los fundadores de los Estados Unidos establecieron su declaración de independencia, establecieron su constitución, pero básicamente con la meta de proteger los derechos que Dios había dado al individuo. Practicaremos más de esto después, pero sí quiero tomar un momento para que, si puedes ver, yo ya hice unos videos acerca de Noé y gobierno. Entonces creo que son 3 o 4 y estos 3 videos cabría muy bien que los escuchasen en este momento mientras que estamos desarrollando este concepto, ¿verdad? Pero lo que sí queremos ver es que el púlpito, por el contenido de los mensajes y entender que nuestra responsabilidad es dar lo que Dios espere de nosotros. Ahora, no solo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo que necesitamos entender en la misma manera que necesitamos alimento natural, necesitamos alimento en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y como dice, ¿verdad?, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guardéis vuestro corazón, porque de su corazón, ¿verdad?, o de su espíritu va emanando o fluyendo los asuntos de la vida. Entonces es muy imperativo que tú y yo como líderes, que podemos impartir las verdades que va afectando los corazones de nuestra gente y que ellos comiencen a ser los que están impactando una vez más su mundo. Los pastores eran los que están cambiando la nación. Ahora, en el próximo video quiero tocar un concepto por lo menos, ¿verdad?, en que ellos pensaban que era muy importante para que una nación sea lo que Dios desea que sea. Bien, yo soy el Dr. Richard Hayes. Me da mucho gusto poder estar contigo hoy.
Si no estás inscrito en mi canal de YouTube, por favor, ve a YouTube, diagonal, enseguida, Dr. Richard Hayes en letras chiquitas, inscríbete, pones la campanita para que cada vez que hago un video te llegue, ¿verdad? Y esto es lo que queremos. Y que tú puedes participar con nosotros poniendo los conceptos, teniendo el púlpito. Ahora estos videos son mi púlpito, mientras que no estoy predicando los domingos. Este es mi púlpito para que avancemos juntos. Y no solo inscríbete tú, invites a otros para inscribirse también. Bendiciones. Te veo en el próximo.